Actualidad. Continúa con nosotros. Bien, continuamos en esta programación y nos alegra muchísimo que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y en este momento, en este segmento de familia, se dice que una acción esporádica no es aceptable. Es decir, cuando uno quiere hacer un hábito para siempre, para toda la vida, es un asunto constante. Y nuestro Salvador dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Normalmente entre nosotros, hoy sí, mañana no, o puede ocurrir que hoy no, hasta mañana. Y dejamos las cosas para después. Y el después no existe. Nos encontramos ya con Sofía, Charlotte y Mónica, madre e hijas. Sean ustedes muy bienvenidas. Gracias, don Edward. Qué gusto realmente volver a estar acá. Y Charlotte, Realmente, muchas gracias. ¿qué nos traen para aprender el día de hoy? Como lo decía usted, realmente es una acción esporádica. No es aceptable. ¿Por qué no es aceptable realmente una acción esporádica? De una u otra forma, nosotros como padres tenemos que entender algo, don Edward, que si nosotros a nuestros hijos desde muy pequeños les enseñamos acciones constantes y ellos logran visualizarlo en nosotros, vamos a hacer un cambio en sus vidas y vamos a crear en ellos un hábito. Pero cuando hacemos acciones esporádicas, normalmente fracasamos. Estamos creando hijos que no son estables. Entonces es lo que queremos ver el día de hoy, cómo logramos esto, y vamos a enlazarlo con el tema que habíamos tenido sobre disciplina y dominio propio, para que podamos entender. Para lograr hacer el hábito y sobre todo en los pequeñuelos. Se dice que ya a la edad de 3 años ya tienen el carácter formado y se hace un refuerzo hasta los 7 años. Sí que hace muchos años el carácter de nosotros fue formado, pero ahí está el Espíritu Santo ayudándonos todavía para llegar a la estatura, dice allí, creo que es en Efesios, a la estatura de Cristo Jesús. Imagínense, ese es el objetivo de nuestro Dios. Sí que tenemos toda una eternidad que nos ha ofrecido Él. Para no dejar de aprender en ningún momento, porque algo que tenemos es esa posibilidad, todo el tiempo estar aprendiendo. Entonces, bueno, vamos a caminar un poquito sobre el Perfecto. tema para poder entenderlo. Dice que el Señor pide de nosotros una entrega completa. La obra que se realiza esporádicamente en el hogar no pasará la prueba. Qué fuerte escuchar esto para nuestra vida, y creo que todos los padres de una u otra forma lo hemos vivido. Yo en mi caso, lo comentaba la vez pasada, lo viví. Con mi hija era muy disciplinada, demasiado. Entonces, ella creó este hábito. Con mi hijo no era así. Era acciones esporádicas. Y pude ver los dos casos. Ahora, gracias al Señor, siempre tenemos el momento de poder transformar aquello. Pero ¿por qué es importante, Charlotte, en tu vida eso? ¿Por qué fue importante? Pues porque es algo que lo define a uno, realmente, lo que uno hace, lo que uno es. Y ser constante es algo que como tal es importante y es como una marca de vida. Y también lo que vemos en nuestros padres, porque vemos si nuestros padres son, ¿cómo explico? Son, Disciplinado. exacto, indisciplinados, no son constantes. Todo eso el hijo lo ve porque uno copia lo que es el padre. Aunque nuestro padre realmente al quien debemos de seguir es Cristo, el Señor le encomendó ese trabajo a los padres porque uno de niños lo que ve más es como el padre realmente. Entonces uno va copiando todo lo que es el padre. Eso es como nuestro ejemplo realmente. Entonces debe ser un cuidado que debemos de tener nosotros porque también tenemos como tal la opción de elegir, pero eso uno aprende cómo elegir cuando ya está más mayor, cuando empieza a asimilar más. Aunque pues siempre tenemos la oportunidad de seguir entre lo bueno y lo malo, eso es como cuando tenemos más edad. En este caso es importante tener esa oportunidad de elegir para saber qué es lo que queremos hacer y a quién queremos seguir, quién debe ser nuestro ejemplo realmente. Algo muy importante que dices, Charlotte, es el aspecto de que ellos constantemente nos están viendo y sucede algo. Don Eibar, que nosotros agarramos
mi esposo es bastante disciplinado en sus cosas. Él agarra, por ejemplo, y es muy educado a la hora de trabajar y demás. Él puede venir de trabajar, pero si él sabe, nosotros trabajamos el plátano, entonces si él sabe que él tiene, él corre, deja eso y va y hace, y tiene esa labor de hacer, y hasta que yo no llego al final no termino. Entonces, esta labor comienza a diseñar en ellos, no por lo que nosotros decimos, sino por lo que hacemos. Y esa es la parte tan importante. ¿Qué es otra parte importante que ella dijo? Y quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, cuando son pequeños, les hablamos de Dios, pero ellos siempre están como, ¿y quién será? Porque ellos es más de lo que palpan. Entonces, tú te vuelves, cuando ellos son pequeños, ese Dios que ellos quieren visualizar. ¿Cómo estamos mostrando a Dios en la vida de nuestros hijos? A través de nuestro ejemplo. Entonces, la importancia de que nuestras acciones no sean esporádicas es a través de lo que estamos mostrando a nuestros hijos y cómo estamos diseñando el hogar, es el diseño de sociedad que nosotros estamos creando. Entonces, vamos a leer un texto bíblico. Dice Hebreos 10 del 36 al 39. ¿Lo lees eso? Ok, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar el alma. Dice que la perseverancia es necesaria para recibir lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la perseverancia es necesaria para recibir lo que Dios ha prometido? ¿Me Pues, entiendes? a ver, por ejemplo, en la oración, el Señor nos pide que seamos constantes, nos pide que seamos disciplinados y constantes en eso. Por ejemplo, Daniel. Daniel no hacía las cosas esporádicamente, no tenía una comunión con Cristo esporádica, porque generalmente nosotros somos seres humanos que buscamos por necesidad. Muchas veces Dios no es nuestro centro, sino que cuando hay necesidad, agarramos y acudimos a Él. Cuando tenemos un mal momento, siempre y cuando estuviésemos bien, no pasa nada. Y por eso es que en vez de las personas con más necesidad son las que tienen más fe. Que el Señor, un engaño como Satanás, es llenar a las personas de bienes, de cosas, para que su fe en Dios disminuya. Y, exacto. Y cuando Daniel, él mantenía una comunión con Cristo constante, no algo esporádico, sino que oraba 3 veces al día. Se mantenía en constante comunión con Cristo y eso era lo que le permitía tener ese vigor, esa fortaleza tanto física como espiritual. Esa intimidad que nosotros mantenemos con el Señor y logramos y realizamos en nuestra vida nos hace entender que somos necesitados de Él, como el aire que respiras. Si tú agarras un momento y te tapas la nariz, y ¿qué comienza a suceder? Te ahogas. ¿Qué sucede un acto de tu vida sin Dios? Tú te vas a ir muriendo, yendo al mundo. Pon una canción. Es más fácil aprenderte una canción del mundo, pon una canción. Es que la memoriza, rapidito se le pega, más a los jóvenes, es como, van rápido. Por eso la vida en Cristo debe ser constantemente perseverar. Algo que hizo Abraham, vamos, la muestra de las dos cosas. Abraham tuvo la muestra de agarrar y dejarse influenciar. Y no perseveró en la promesa que el Señor le había dicho. Lo venía diciéndome solo ahora. Sí, sucumbió. Sucumbió. Y nos ocurre todos los ejemplos bíblicos, las historias, pues están allí como testigo que también a nosotros nos ocurren cosas. Correcto. Y en los escritos que tiene nuestro Dios de nosotros también están esas historias allí. Ahorita estaba pensando en un libro, es un libro pequeño llamado Matutina y el título es Constante como el amanecer. Siempre me gustó esa matutina y me gusta mucho ese título. Constante como el amanecer. En sus tantos años, que son muchos, son pocos. No, un poquito, es la mejor flor de la juventud. Son pocos. ¿Se ha levantado alguna vez y que no haya amanecido? No.
constante como el amanecer. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice que el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es, excelente. Y esa es la parte que nosotros debemos manejar. Y debemos mostrarle a nuestros hijos. Hace, no sé, como 2 años más o menos, Sofía me corrige. Hace como 2 años comencé con una amistad a levantarme a orar. Y entonces en la madrugada nos levantamos a orar por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Me acuerdo que llegó un momento en que ella comenzó, mamá, yo quiero. Porque era esa constancia. Entonces, eso que ella vio, nunca le dije, mira, levántate, mira, nunca. En ese momento no se lo decía ni demás, porque en realidad era un momento que pasábamos las dos mamás, una situación que decíamos, oremos por nuestros hijos. O sea, el mundo los absorbe. Aquello que se vio fue lo que ella aprendió, lo que quiso realizar. Esa constancia es importante. ¿Qué es algo importante que nosotros debemos entender de la perseverancia? Y la muestra del ejemplo de la perseverancia. Y eso es lo que quiero que llevemos. De quiénes se rodean nuestros hijos, de quiénes nos rodeamos nosotros. Mi hija llegó un momento en que leía, ella quiso comenzar a leer. Y entonces me decía, quiero comenzar a leer, y era una novela del mundo. Y yo decía, bueno, yo decía, ¿cómo hago? Entonces me acuerdo que me gustaba mucho la escritora Ellen de White. Entonces yo le dije, ok, yo te voy a dar este libro, pero te doy este otro. Y te lo tienes que leer. Listo. Así comencé poco a poco. Un día se topó con un joven y este joven le gustaba mucho la lectura cristiana. Y él comenzó a leer y le hablaba. Cuando le hablaba, y tú escuchas a este joven hablar de Cristo, y es una forma que te enamora como habla. La constancia del joven, la perseverancia de este joven impactó a mi hija. Y ella me acuerdo que me dijo, yo no soy apta para un joven así. Y en ese momento regresamos a nuestra casa después de haber pasado un tiempo con esta familia y este joven, y mi hija comenzó a comprar libros, y ella en la misma lectura llegó un día que dijo, no, ya no quiero esta lectura. Agarró y quitó el libro que tenía anteriormente. La perseverancia, la constancia hace cambios en nuestras vidas. De lo contrario, es muy difícil. Hablábamos la vez pasada sobre lo que era disciplina y dominio propio. Hoy queremos traemos 6 pasos para poder hacer ese cambio en nuestras vidas, para que le enseñemos a nuestros hijos a que puedan realizar ese cambio en 6 pasos. Voy a mencionar 3 de ellos y dice son estrategias para crear disciplina y dominio propio. Establece metas claras. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Siéntate con tu hijo y habla. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Acompáñalo. El acompañamiento de los padres es esencial en ese proceso. No es juzgar, van a tambalear, van a hacer, pero vamos a ser constantes los padres en ese proceso. Define lo que quieres lograr y establece metas específicas alcanzables. Esto te dará una dirección clara y te motivará a seguir adelante. Ese es uno de los primeros pasos que nosotros debemos de tomar y debemos enseñarle a nuestros hijos. El segundo paso es crear una rutina. Dice, establecer una rutina diaria te ayudará a mantenerte enfocado y a desarrollar hábitos positivos. Intenta seguir la misma rutina todos los días para crear consistencia. Pues vamos a enseñarle a nuestros hijos, si son de pequeños es mucho más fácil, pero si no, no es que no se pueda. Si nosotros los acompañamos. El ritmo de vida de mi hija cambió después de los 12 años, aún para mejorar. Y era su ritmo de hacer ejercicio, hacer eso, pero bajo una rutina. Y muchas veces yo fui el obstáculo para que ella siguiera, porque yo decía, no, pero es que hay que exagerar, no, pero es que nosotros a veces quitamos ese aspecto de disciplina que ellos van tomando. Y es esencial. Sentémonos a leer con ellos. Vas a leer, leen, dime, explícame. Vamos creando esa rutina junto a ellos. El tercer paso es practica la autodisciplina. La autodisciplina es la clave para desarrollar el dominio propio. Esto implica, y lo habíamos dicho, que implica hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacer. Entonces,
es que no quiero, qué pereza, que no importa. Vamos, esto es. Por ejemplo, nosotros los viernes, en nuestro hogar, después de que estuvimos un tiempo en Colombia, vimos una familia en que los viernes ellos agarraban y se dedicaban completamente a limpiar su hogar porque iban a recibir y entendían que quien iba a entrar a su hogar era importante. Entonces limpiaban su hogar, trabajaban en su hogar, hacían. Nosotros, hermano Eibar, tomamos esto. En Eibar nosotros comenzamos a hacer esto, comenzamos a trabajarlos desde nuestro hogar, ya se sabe. Los viernes se limpian baño, los viernes se vuelve parte de mi rutina y me autodisciplino. Vamos a ver el número 4. Dice el número 4, mantén la perseverancia. La perseverancia es necesaria para recibir lo que Dios ha prometido. Los que tienen fe y perseveran, su vida no se vuelve atrás y se pierden. Esa perseverancia es importante porque es lo que nos permite ver cambios en nuestra vida. Si es algo esporádico, no vamos a ver ningún cambio. Si estudiamos un día o hacemos algo temporal, no va a ser como afectada nuestra vida como tal. Entonces es la importancia de ser constantes, de crear un cambio en nosotros mismos. El punto número 5, que creo que es uno de los más importantes, dice, busca apoyo, ródate de personas que te apoyen y te motiven a alcanzar tus metas. Tener un sistema de apoyo puede hacer una gran diferencia en tu capacidad para mantener la disciplina. Y un tema que personalmente me gusta mucho es el de la influencia. Todos nosotros somos influenciados. En el capítulo 25 de Palabras de Vida del Gran Maestro habla acerca de la influencia y de lo importante que es eso, porque debemos de rodearnos de personas que tengan nuestro mismo propósito, nuestro mismo fin, nuestra misma meta, porque si no van a ser como piedras de tropiezo para nosotros realmente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la meta de, no sé, de mejorar nuestras notas, por ejemplo, y llegan personas y nos dicen, no, vamos a fiesta, no, hagamos esto, no. Todo eso va a ser como un impedimento para nosotros. Y es algo en lo que nosotros debemos de cuidarnos mucho. ¿En qué nos rodea? Porque aún somos influenciados nuestras palabras, acciones, la expresión de nuestro rostro y hasta la forma de vestir, todo es influenciado. Pero hoy día las modas son importantes, lo que el resto de personas hacen es lo que más uno ve. Y por eso también es la influencia de los niños. Porque uno, aún de mayor, uno puede, por ejemplo, estar en un cuarto, alguien desordenado y le empieza a hablar a usted de orden, usted no va a decir, no, sí tiene razón. Usted va a pensar, usted me habla de orden y mire cómo es su cuarto. Es algo importante. Ver que con quienes nos rodeemos, también su vida sea ejemplo de lo que dice. Y el punto número 6 y último dice, reflexiona y ajusta. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tu proceso y ajusta tus estrategias según sea necesario. La autoevaluación constante te ayudará a mejorar y a mantenerte en el camino correcto. Eso nos enseña a no ser... ay, se me fue la palabra. Como... Indisciplinado. Sí. Como que se acomodan a la ocasión. Ok, a no acomodarnos simplemente como a la ocasión, sino buscar mejoras. Y algo importante también es autoanalizarnos para ponernos metas y también marcar prioridades. Nuestra disciplina también tiene que tener prioridades. Un nivel de prioridades, si ponemos, por ejemplo, el trabajo por encima de nuestra familia, no sé, bueno, pues tú me regañabas por mi nivel de constancia, todo eso, que no es que esté mal, pero también hay que poner en balanza, saber qué es necesario y qué no tanto. Y aprender de ese modo como a tener una balanza en nuestra vida y saber redirigir nuestra vida. Pero eso se obtiene mediante una autoevaluación, tanto para mejorar como para ver qué debemos de quitar en nuestra vida. Muy importante realmente. Hablábamos anteriormente, don Eibar, sobre Abraham. Abraham al principio, cuando se le da una promesa, él duda de aquella promesa. Y su acción fue una acción esporádica, una acción rápida. Fue influenciado y él reacciona a aquella influencia. Pero cuando él perseveró, cuando viene el error, porque sucede el error y demás, y él persevera nuevamente en la promesa que el Señor le dice, no, este no era mi método, es este otro, que es importante.
que en la disciplina y el dominio propio nosotros logremos visualizar lo que yo quiero o lo que quiere para mí. El dominio propio me va a enseñar a discernir eso. ¿Qué es lo correcto? ¿Lo que yo quiero automático? No. ¿Realmente me conviene? ¿Me sirve? Eso me ayuda en el autodominio. Y entonces, él tuvo que perseverar. Ok, vamos a esperar cuándo es el momento. Y viene el hijo de la promesa, Isaac. Entonces, nosotros debemos entender que actos esporádicos nos llevan realmente a un error, siempre. Nos llevan a no un control de nuestro carácter. Nos llevan a formar una vida desordenada. La disciplina y el autodominio están creando lazos correctos en nuestro hogar y están creando lazos correctos con nuestro Dios. Si queremos que una promesa se haga en nuestra vida, mantengamos una constante oración en el Señor. Dice, los padres debemos contar con estas virtudes que solo se desarrollan por medio de nuestra relación con Dios a través de la constancia. ¿Cuáles? La fidelidad, el amor, la sabiduría y la firmeza. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta mucho y pensamos, mi hija decía, es que usted me regañaba. Sí, yo la llamaba la atención porque a veces era más la disciplina, por ejemplo, para el ejercicio que para la lectura. Y es la parte que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuál es tu prioridad? Y yo le hablaba de tal forma que yo le decía, la disciplina que te estoy dando, que te estoy mostrando, no es porque quiero lo peor para ti, es porque te amo. Es porque quiero que desarrolles firmeza. Es porque quiero que en mi regaño, en mi amonestación, tú puedas mirar que yo quiero lo mejor para ti. Por eso es tan importante con nuestros hijos sentarnos, hablar, dialogar, explicar. Yo he amanecido con mi hija hablando muchísimas veces. Vamos otra vez, si no lo entendiste, vamos otra vez. Te muestro mi vida, te muestro quién soy, te muestro que yo también decaigo, te muestro mi error para que tú no caigas en él. Y eso es importante. La psicología nos dice que debemos prestar atención a nuestros hijos, fomentar los buenos comportamientos y desalentar los malos comportamientos. Entonces, la disciplina correcta de nosotros hacia ellos los va a hacer tener autodisciplina, les va a hacer tener dominio propio y vamos a quitar de ellos algo que hoy día está sucediendo mucho con los jóvenes. ¿Por qué? Porque el internet hoy es tan rápido que ellos todo lo quieren así. Rápido, rápido. La vista rapidito, no se concentra mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a nuestros hijos? Que no hagan acciones esporádicas. ¿Qué es la acción esporádica? Hoy los niños, y me ha tocado verlos, un día cuidaba a un niño y estoy viendo algo y se apagó. No, algo más. Quiero algo más. Automáticamente. Entonces, no son disciplinados. Mira, barre aquí y deja allá. Porque no están acostumbrados. Enseñamos a nuestros hijos con acciones pequeñas. Barrer la casa. Comenzó hasta que terminó. Lavar los trastes. Comenzaste hasta que terminaste. Vamos a leer por qué nos afectan las acciones esporádicas. Y es importante que lo entendamos claramente. Es importante seguir recordando que como seguidores de Cristo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por Cristo y le pertenecemos. Tu cuerpo no es tuyo para hacer con él lo que quieras. Somos siervos de Jesucristo y nuestro cuerpo pertenecen a nuestro Maestro. Literalmente, muchas personas están muriendo por falta de disciplina en este ámbito, acortando sus vidas, desperdiciando la energía disponible, perdiendo su capacidad mental porque son indisciplinados en sus hábitos alimenticios y en el ejercicio. Otra disciplina que lamentablemente, a menudo falta en algunos cristianos es la disciplina de pasar calidad y cantidad de tiempo con Dios cada día. En ese pensamiento erróneo, el que hace que tu día esté lleno y que no puedas dedicar una hora más a tu agenda, parece que algunos cristianos piensan que si dedican 5 o 10 minutos al día a leer la Biblia y orar, lo han tachado de la lista. Y eso es todo lo que necesitan. Y realmente, pues es cierto, en cuanto al alimento y el ejercicio, aún el Señor nos manda a nosotros a tener una salud vital como tal, porque eso nos ayuda tanto a ser mejores mensajeros de su mensaje como a dar más ejemplo. Es difícil ver a una persona que habla de salud en un estado
deficiente personalmente de su salud. Una forma de dar ejemplo, por ejemplo, es cuando están comiendo y tú dices, no, yo no como carne. Por ejemplo, yo como así. Eso ya causa una impresión en las personas, porque es algo difícil de ver. Nuestra mayor influencia es con nuestro ejemplo realmente. Y en lo último, me recuerda a la historia de Martín Lutero, donde él decía que cada día, sin falta, oraba 3 horas al día. Y que dirán como 3 horas al día, a mí no me alcanza para hacer eso, yo no puedo, yo no tengo tiempo en mi agenda. Pero él decía que con esas 3 horas al día le daba más tiempo todavía de hacer sus cosas, de hacer sus labores, porque todo ya tenía en su corazón esa paz, ese amor, esa dedicación. Entonces eso es algo que puede cambiar nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a tener una comunión con Cristo, cambian muchas cosas, no solamente físicamente, nuestra vestimenta, sino internamente, nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar. Y todo eso nos ayuda aún a ser más eficientes en nuestras labores, a tener más paciencia. Y esa es la influencia que nosotros necesitamos y que el Señor nos pide para dar a los demás. Voy a leer un texto y tal vez Tom Iber me busca Josué 6, del 2 al 5. Por favor, mientras yo leo este texto, lo encontramos en el libro y se lo recomiendo, padre de familia. Leamos el libro Conducción del Niño. Es hermoso, lo pueden conseguir en internet, además el libro se consigue. Y el capítulo 44 dice los resultados de la disciplina apresurada y espasmódica. Cuando los niños han cometido una falta, ellos mismos están convictos de su pecado y se sienten humillados y desazocados. Reprenderlos frecuentemente por sus faltas dará como resultado hacerlos tercos y enconados, como potros indómitos. Parecieran determinados a crear dificultades y las reprimendas no les hará bien. Los padres deberían buscar la forma de dirigir la mente de ellos hacia otros canales. Pero la dificultad estriba en que los padres no son uniformes en su trato, sino que proceden más por impulso que por principio. Se dejan arrebatar por la pasión y no dan a sus hijos el ejemplo que deberían dar a los padres cristianos. Un día pasan por alto las faltas de sus hijos y al día siguiente no manifiestan paciencia ni dominio propio. No observan la orden del Señor de hacer justicia y juicio. Con frecuencia somos más culpables que los hijos. Wow, a mí esto me impresionó. Y él realmente me impresiona porque no crean que no lo cometieron. No ser constantes. Hicieron una acción y hoy yo andaba de buenas y entonces la paso por alto. Mañana no ando de buenas y entonces les llamo la atención. No puede ser. Yo debo ser constante y firme en las cosas. El Señor nos muestra la constancia que Él tiene y la firmeza. La esencia del Señor no cambia. Su carácter no cambia. Nosotros no podemos cambiar y debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Don Iber, no lo lee. Josué 6, del 2 al 5. Del 2 al 5, correcto. Entonces el Señor dijo a Josué: Mira, yo entrego en tu mano a Jericó y su rey, con sus varones de guerra. Rodead la ciudad una vez al día, todos los hombres de guerra. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevaban 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando toquen prolongadamente, al oír el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad caerá. Entonces el pueblo se lanzará al asalto, cada uno frente a sí. La disciplina muchas veces nosotros no la entendemos. El dominio propio no lo entendemos. ¿Qué pasó con Jericó? Imagínense lo que es que hoy día nosotros alguien venga y nos diga, van a derribar un muro y lo único que tienen que hacer es dar vueltas. Nos parecería ilógico. Nos parecería que no es fuerte. Creo que muchos de nosotros decaeríamos o haríamos las cosas esporádicamente. Porque no entenderíamos.
entendamos que la promesa del Señor está cuando nosotros somos disciplinados y entendemos que Él tiene las cosas mejor planeadas que nosotros. Cuando nosotros quitamos ese dominio propio, en Jericó, una muestra clara, el pueblo marchó sin preguntarse el por qué. ¿Por qué? Porque la disciplina es nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que leer? Mi hijo dice, ¿por qué tengo que hacer? ¿Para qué barrer? ¿Por qué tengo que...? No hay un por qué. No respondan, a veces queremos responderles todos los por qué. No. ¿Para qué bañarse? ¿Para qué ¿Para qué bañarse? acostarse? ¿Para qué tiendo en la cama si me tengo que acostar otra vez? No lo entienden. Enseñemos muchas veces que solamente hay que obedecer y disciplinarnos y el resto viene como una añadidura que vamos a recibir. En su tiempo nosotros vamos a recibirlo. En su tiempo Jericó recibió porque obedeció aún sin entender. Queremos dejarlos con dos textos bíblicos, que es Deuteronomio 8:5 y Proverbios 3 del 11 al 1. Voy a leer Deuteronomio 8:5 y dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a un hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Entendámoslo, porque nosotros a veces no queremos disciplinar a nuestros hijos. Y siempre lo he dicho, y mi madre lo decía, porque yo no te discipline en la casa, la calle te va a disciplinar y lo demás. Entendamos, el Señor quiere disciplinarnos con un amor y a veces lo no del Señor es el amor más grande. Así nosotros como padres, los no nuestros a veces es el amor más grande. Realmente se ve, bueno, en la niñez de Jesús no se habla mucho, pero se habla de que él, desde que estaba muy niño, su padre lo llevaba a trabajar la carpintería, que es algo, un trabajo, pues relativamente difícil, de constancia. Y también cuando él se perdió y dijo, es que debo estar en las cosas de mi padre. Él sabía su propósito en la vida, pero aún así eso no lo hizo desobedecer a sus padres, sino que aún sabiendo su propósito, lo implementó en obedecer a sus padres. Eso fue algo que determinó el rumbo de su vida. Y algo más interesante es que, bueno, sucede que muchos padres, por ejemplo, no se dejan corregir por sus hijos o cosas así porque dicen, no, yo soy el padre. Pero aún podemos ver que Jesús, viniendo a este mundo y sabiendo que era hijo de Dios, él no se mofaba de eso, sino que aún en ese momento él iba y lo buscaba en oración. Buscaba estar en constante comunión con él, aún sabiendo que era su hijo. Para acabar, leemos Proverbios 3:11. Hijo mío, no desperdicies la disciplina del Señor. No te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama, como corrige a un padre su hijo querido. Debemos de valorar la disciplina. Muy bien, Mónica y Charlotte. Muchísimas gracias. Que Dios les conserve siempre en su divino amor y que estos 6 puntos, ¿cuáles son? Los 6 puntos vamos a repetírselos entonces a cada uno de ustedes. Vamos a hacer, el primero era, vamos a tener una meta clara. El siguiente es crear una rutina. Practica la autodisciplina, es el tercero. El cuarto dice, mantén la perseverancia. El quinto, busca apoyo. Y el sexto, reflexiona y ajusta. Muy bien, como dice allá en el libro de Nehemías, mano a la obra. Así es, tomemos mano. Que Dios les conserve siempre en su divino amor. Muchísimas gracias. Continuamos con la programación. Ya el pastor Carlos Espinosa está listo con el tema bíblico, continuación de el santuario. Antes elevemos nuestro ser a las mansiones del gran Rey, nuestro Dios, adorándolo en espíritu y en verdad con la música que adora a nuestro Dios. Estás viendo una antorcha en el camino. Sigue con nosotros.